tardes, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, el programa de Frontera Radio, que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas y colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en oyente suscriptor y ayudarnos a mantener vivo nuestro proyecto. Tu aportación económica nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos si estás en Jerez? En el 96.4 de la FM y a través de internet en fronteraradio.org, desde donde quiera que estés. Si estás en Jerez, también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. Y si quieres conocernos en persona, pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias número 37 de Jerez de la Frontera. Y ahora es el momento de comenzar. Esto es Solo sé que no sé nada. Empezamos. Hoy hablamos de la muerte, pero no de cualquier muerte, sino de cómo se muere en España cuando el sufrimiento ya no tiene cura. Y la única petición es poder hacerlo con dignidad. Han pasado 4 años desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia, y sin embargo la realidad es muy distinta según el lugar donde vivas y según el médico que te toque. Porque hay personas que no llegan a ejercer un derecho reconocido por una ley orgánica. Personas que se quedan atrapadas en la burocracia, en la objeción de conciencia, en el silencio administrativo, y algunas mueren esperando. La Asociación de Derecho a Morir Dignamente lleva décadas defendiendo que al final de la vida también debe ser un espacio de derechos, de humanidad y de respeto. Hoy analizamos por qué una ley que supuso un avance histórico sigue encontrando tantas trabas en su aplicación, y especialmente en Andalucía. Porque aquí hoy nos preguntamos, ¿se está permitiendo morir dignamente o se está obligando a sufrir? Nos acompaña Manuela Blázquez, que es decana de la organización de DMD, Derecho a Morir Dignamente en Cádiz, y José Sáez, que es secretario de DMD en Andalucía, para hablar sin tapujos de lo que ocurre cuando el sistema falla y el tiempo se acaba. Bienvenidos José y Manuela, y muy buenas tardes. Gracias. ¿Por qué seguimos hablando hoy de morir dignamente 4 años después de aprobarse una ley? Bien, si te parece, escuchándote en la introducción que has presentado gran parte de los paradigmas problemáticos que tiene esta situación en Andalucía, pues quisiera matizar una cosa del principio cuando vamos a hablar de la muerte. Y a nosotros nos gusta decir, pese a que nos llamamos, y a mucha honra porque queremos normalizar el concepto derecho a morir dignamente como asociación, nos gusta decir que nosotros hablamos de la vida, de los últimos momentos de la vida. A partir de que la persona muere, entra en un mundo de cada uno tiene su fe, su espiritualidad, su punto de vista, en el que nosotros no pretendemos entrar ni juzgar, ni siquiera opinar. Nosotros hablamos de los derechos al final de la vida, porque creemos que el gran miedo a la muerte, el tabú a la muerte, establece una sombra que lo opaca de una manera que genera un sufrimiento añadido a la pérdida que consideramos innecesario.
Pues verás, preparando la entrevista, vamos a hablar de la vida y la muerte. Pero porque además hay una canción de Serrat que dice la vida y la muerte llevaba a Juanita, la de... Bueno, una cosa así. Tiene canciones para todo. Sí, verdad. Y entonces pensé, me suena un poquito brusco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, decir vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar del final de la vida, ¿no? Queda un poquito más romántico. Más suave. Bueno, ¿qué sienten la gente de DMD cuando escuchan la frase, dice, en España se muere bien o mal dependiendo del médico que te toque? Pues yo creo que dicen esto porque no en todos sitios la ley esta que tenemos de... ahora le llaman la ley de eutanasia, ¿se llama? LORE, vamos. La LORE, Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia. Que bueno, aparte de eso, nosotros no solamente nuestra asociación hablamos de esta ley, sino sobre todo damos a conocer el derecho, o sea, voluntades anticipadas, la DVD, ¿no? Vale. O también es conocido por... Testamento vital. Testamento vital. Y en algunas regiones de España, bueno, autonomía, pues esto está mucho más conseguido. Llevan más tiempo, hay más gente concienciada, aunque creo que fue en Andalucía donde por primera vez tú corrígeme que entiendes más de esto. Bueno, donde por primera vez la ley de 2010 se plantea por primera vez unos derechos al final de la vida, el tema de que el ciudadano también ante la muerte tiene unos derechos. Y el primer texto legal fue un poco vanguardista, esta es una ley que está bastante bien y que luego se expandió un poco a todo el territorio. ¿Y fue primero en Andalucía? Sí. Fue la primera regulación que hubo en España. Una ley autonómica, ¿no? Sí. Y a pesar de haber sido pionero, ahora... No estamos a la cabeza, ¿no? Porque luego tú preguntabas, dependiendo del médico, es cierto en parte, pero es más cierto... que lo has comentado al principio también en la introducción, dependiendo de dónde vivas. El desarrollo de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia, como todo el sistema sanitario, es autonómico, ¿no? Las competencias son autonómicas 100%. Entonces es muy distinto en una comunidad que en otra. Hay comunidades en España que están funcionando desde el principio de la ley pues razonablemente bien, incluso es un tema delicado y que siempre tiene problemas, pero están incluso resolviendo en plazos, solicitudes. En Andalucía no es el caso. Ahora hablaremos de las distintas comunidades autónomas más adelante. Yo lo que me gustaría preguntaros ahora es que si la ley de eutanasia realmente ha cambiado algo entre la vida y la muerte de las personas. ¿La ley ha venido a cambiar algo? Hombre, yo creo que da una posibilidad muy importante. Lo que pasa es que es tan minoritario. Bueno, en cualquier sociedad siempre lo es. Hay países que ya llevan 20, 25 años con leyes de este tipo. Esto es una opción siempre minoritaria. Esto la mayoría de la población no va a necesitar ni va a tener que recurrir a la eutanasia para irse, ¿no? Para morir. No quiero caer en palabras que, vamos a hablar de la muerte, pues es para morir, ¿no? No lo van a necesitar. Pero hay un porcentaje de personas que lo necesitan y que hasta ahora estaban descubiertas. Y lo único que quedaba es paciencia y ya no iremos. En muchos casos con un sufrimiento extremo, en personas que tienen un nivel de indefensión, de dependencia muy alto. Esta ley conceptualmente resuelve, en parte luego igual matizamos alguna cosilla, resuelve un poco esta carencia. La falta de información y de formación a los profesionales del sistema sanitario que se le ha dado en esto, en nuestra comunidad autónoma, en otras también, pero en esta desde luego sí, hace que sea una gran desconocida que se está aplicando poco. Pero tengo algún dato, ahora mismo el último dato ha habido 1.123 personas, con datos oficiales del último informe del Ministerio, que han aplicado la eutanasia. En España, no en Andalucía. España, 1.123, tengo el dato también andaluz. Pero en el último año, desde que está la ley. Al origen. Dato, los 1.100 en Andalucía han sido prestaciones realizadas 81.
En el mismo periodo de tiempo. Sí, sí. Desde que se aprobó la ley, que fue en el 21, claro, ¿no? Sí, lo que pasa es que tampoco entra igual en toda España. La ley se aprobó en marzo del 21, en Andalucía empezó a aplicarse realmente el 1 de noviembre del 21, mientras que en las otras comunidades empezaron el 1 de junio, 4 meses antes, ¿no? Entonces, esta ley necesita una mayor difusión y una mayor formación a los profesionales para que se desarrolle por normalidad. Pero si le preguntamos, me gusta porque creo que no es una ley de números, porque estamos hablando de personas en unas situaciones muy determinadas. Estas 1.123 personas yo creo que te contestarían claramente, ¿ha cambiado algo en España? Y te dirían sí. Sí, mucho. Algo muy importante. La dignidad y la libertad de decidir sobre mi vida cuando ya no es viable. Hombre, además hay que hacer una puntualización, si estoy en lo correcto, que esta ley no obliga a nadie. Hombre, por supuesto. Una cosa voluntaria según la creencia, el origen de cada persona, lo pide o no lo pides. Exactamente. Igual que la ley del aborto tampoco obliga a nadie, igual que la ley del matrimonio homosexual, todas las leyes más progresistas que tenemos ahora mismo en el país no obligan a nadie, pero tú sabes que siempre hay gente que están en contra y quieren imponer su ideología o su pensamiento. Y nuestra asociación tiene el principio fundacional, aunque en la práctica desarrollamos otras cosas, el principio fundacional es el derecho de toda persona a decidir con libertad y legalidad sobre su propia vida. Claro. Es un derecho. Nadie te obliga a ejercer esos derechos. ¿Qué idea equivocada tiene el más común, la idea equivocada más común que hay entre la ciudadanía sobre la eutanasia? Porque se habla poco. Bueno, yo creo que se habla poco por el tabú de la muerte. De la muerte todo molesta, hasta la palabra, hasta el nombre, entonces se habla de entrada y son miles de años en que lo de lagarto y estas cosas ni se dicen, ¿no? Pero a un nivel más teórico y, digamos, menos popular, sí hay lo que siempre llamamos en la asociación el argumento de muchos que están en contra de esta posición es la eugenesia, de aquí vamos a empezar, empezamos con esto y acabaremos quitando a los viejecitos, a los que les falte una pierna y a todo el que me caiga mal, ¿no? Un poco esas pendientes resbaladizas que por aquí se empieza, por una ley muy restrictiva, porque los supuestos en España de la ley son muy duros, muy difíciles de cumplir. Te aseguro que a quien le conceden una eutanasia en España está muy mal, porque si no, no se la dan, porque la ley y los requisitos son muy duros, y además se desarrollan, se ejercen de una manera por la administración sanitaria con un nivel de garantía y de rigor asombroso, para mí, desproporcionado para mí. Pero quiero decir que eso son lo que tú decías, que esa pendiente resbaladiza de que empezamos por los pobrecitos que están muy mal y acabaremos matando a todo el que no nos gusta. Lo cual es una distopía. Sí. Vivi, tú. Eso en su momento podría ser un bulo de estos que circulan. Sí, y luego también hay que luchar contra esto que siempre hemos escuchado de que Dios te da la vida y que tú no puedes disponer de tu vida porque Dios te da la vida y Dios es el que te la quita. A ver, quien piense eso, pues muy bien, pero quien no tenga esa creencia y piense que la vida es tuya, es un derecho tuyo y que tú tienes derecho a decidir, pues en eso se basa esta ley. Todo el respeto a todas las creencias, claro, a toda la forma de entender. Voy a ir más allá, las distintas posturas existenciales, todo el respeto, pero también para las nuestras. Que quizás nosotros siempre decimos, nuestra asociación decimos, nosotros no pretendemos, entre comillas, venderle la eutanasia a nadie, ni convencer a nadie de que la eutanasia es buena como derecho desde nuestro punto de vista. Si es bueno en un caso concreto, depende de la persona. Y nuestro concepto de dignidad en la muerte es un concepto subjetivo de cada persona. Si una persona muere como él quiere, es para nosotros una muerte digna. Y si muere contra su voluntad, pues no. ¿Y por qué sigue generando tanto miedo y incluso alguna vez, aunque se hable poco, también hay alguna polémica con este tema? ¿Por qué se genera tanto miedo de hablar de esto? Yo muchas veces con algún amigo mío digo, no me atrevo ni a sacar el tema, ¿no? Porque por lo general la gente cuando tú le hablas
o sea, la palabra muerte ya es que provoca un rechazo. Nadie dicen, ay, no, a mí no me hable de ese tema, cuando todo el mundo tenemos que morir, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Que... El tabú a la muerte existe. Y yo creo que comprendo, son miles de años que bastante hemos tenido como seres humanos, como seres vivos, en mantenernos vivos. Costaba mucho mantenerse vivo. Han sido miles de años luchando contra el sobrevivir. Ahora, afortunadamente, el nivel de desarrollo nos permite tener unas condiciones en que, hombre, al 100% no, pero en un altísimo porcentaje, usando los medios técnicos y la atención adecuada, es muy difícil morirse, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Entonces no podemos dejar que ese gran avance, que yo lo reconozco como tal, se vuelva a ser boomerang que vuelve contra nosotros y no permita que en una situación que ya no tiene viabilidad, pues artificialmente se me mantenga. Eso es algo que precisamente a raíz de la ley de 2010 empezó a cambiar en España. Todo el mundo, empezando por la Iglesia Católica también y todo esto, reconoce que el tema de mantener a las personas vivas contra su voluntad, su sufrimiento, contra el encarnizamiento terapéutico, que eso antes no se pensaba, hay que mantenernos vivos a todas costas. Hoy en día es general el entender que eso no debe ser así. Ahora, sigue habiendo un prejuicio. Manuela antes nombraba el tema de las creencias. Bueno, yo comprendo cuando una persona entiende que la vida no es mía, sino que es de Dios y solo Dios la da y la quita, pues yo la respeto al 100%, no venga usted a esta ley, pero yo no creo en eso, permítame que yo vaya. Oye, ¿qué le diríais ustedes a alguien que piense que la eutanasia es rendirse? Le preguntaría ¿a qué? ¿Rendirse a qué? ¿Rendirse a seguir viviendo? No, no sé. No sé. Es que la eutanasia, los casos, José Mari, que tú te lo sabes mejor, ¿cuándo se puede pedir? Explícalos tú, que yo te lo sabes mejor que yo. Bueno, realmente después te contesto eso, pero la ley tiene dos supuestos, exclusivamente dos. Uno, que es el que nos suena un poco más a todo y que casi todo el mundo entiende, enfermedades terminales graves, tipo ELA, tipo enfermo oncológico, que ya no avanzado, que tienen mal pronóstico y que ya no van a tener marcha atrás. Y después un segundo, que es lo que la ley habla de sufrimiento físico-psíquico grave, crónico e imposibilitante. O sea, abre la vía a personas que están sufriendo de una manera crónica, es decir, no tiene remedio. Sufro bastante porque es grave e imposibilitante, me impide vivir normal, me impide hacer mis necesidades básicas, levantarme, comer, ir al servicio yo solo. Todo este tipo de cosas, esos son los dos únicos supuestos que la ley cubre. Son, desde el punto de DMD, y lo tengo que decir, excesivamente duros. Nosotros queremos una posibilidad más amplia de personas en otros rangos que también tengan derecho a ejercer este derecho, pero hoy por hoy no es así. El tema de rendirse... ¿Cuáles eran los dos supuestos? Porque... Estos dos. El de la enfermedad crónica, enfermedad grave, crónica. La enfermedad grave, he puesto el ejemplo de lo oncológico, ELA, puedo hablar... Terminales. Claro, enfermos terminales, pero con una patología concreta. Pero piensa luego el sufrimiento grave, crónico, imposibilitante sin una patología concreta. Por ejemplo, pensemos en una persona con Alzheimer, que puede estar muchos años todavía viviendo. ¿Eso es vida? Pues depende de lo que la persona piense. En ese momento no lo puede decir, pero a lo mejor lo ha podido manifestar antes mediante el documento de voluntad anticipada, precisamente. O una persona mayor, ¿qué perspectiva le da? ¿Qué esperar? Porque claro, el discurso teórico cabe todo, pero en la práctica todo sabemos, hemos vivido, hemos estado cerca de personas con una mala muerte, si se puede hablar así, con una muerte muy sufrida. Personas que están, dices tú, bueno, estás en una cama, no pueden, todo, necesitan de todo, tienen dolores, tienen esto. Difícil. Eso es rendirse. A mí me parece que es un acto de valor increíble. Es todo lo contrario a rendirse, todo lo contrario. Y morir dignamente
¿Es solo una cuestión médica o también social? Sí, te voy a hablar un poquito de la posición de DMD en eso, las perspectivas. La ley española está claramente, desde el punto de vista, con los dos supuestos que os explicaba antes, evidente que es una cuestión más médica, clínica, que otra cosa. Nosotros vamos más allá. Te he dicho que el principio fundacional es el principio de que las personas puedan libremente decidir sobre cómo y cuándo terminar. Entonces, en la ley actual, todo va a través del aparato sanitario. Quizá tenga que llegar un momento, en nuestra posición, pero eso no es hoy ni norma ni ley, pero en nuestra posición por la que luchamos, que a lo mejor hay que sacarlo estrictamente del aparato sanitario, porque si yo me quiero ir, ningún médico me tiene que decir si está bien, mal o regular. Pero la ley actual no va por ahí. No va por ahí ni de lejos. Vamos, ¿Pero que considera DMD que debiera ser un concepto más social que médico? Claro, te he dicho que el principio fundacional es la libertad de la persona a decidir sobre cómo y cuándo morir. Sin más matices, la libertad del individuo. ¿La ley llegó tarde a España con respecto a otros países? No podemos decir eso porque sigue siendo una minoría de países los que tienen ley de eutanasia. Ahora mismo en Europa, están los primeros países que la tuvieron, los Países Bajos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, lo tuvieron ya desde 2002, 2003, y ahora mismo en Europa hay debate parlamentario en Portugal, en Francia, en Italia, en Irlanda, en Alemania. Ya están proyectos de leyes en los parlamentos. España estaba en eso hasta hace 4 años, estaba ahí. Ten en cuenta que la ley española se aprobó la B17 que fue al Parlamento. O sea que el proceso ha sido muy largo. En estos países están en esos debates. Ya en Portugal, por ejemplo, se ha aprobado 2 veces mayoritariamente, pero la Presidencia de la República ha decidido no ponerla en vigor. En fin, cada país tiene sus matices, ¿no? Canadá pues tiene una ley bastante avanzada. Algunos estados de Estados Unidos, porque allí está dividido, pues también tienen leyes bastante avanzadas. Suiza tiene una regulación distinta que tiene más que ver con en vez de no una ley similar o con la idea de la eutanasia como la entendemos en el resto de países, sino un poquito más el tema de... no me sale la eutanasia. Suicidio asistido, puede ser. Sí, el suicidio asistido, ¿sabes? Y una vez conseguida la ley, ¿qué papel juega DMD en todo esto? Pues te he dicho el principio fundacional, que está muy lejos, con lo cual seguimos teniendo un recorrido grandísimo, pero ¿a qué nos dedicamos ahora básicamente? Como decimos en la charla, ¿no? Coyunturalmente en estos momentos, ¿a qué nos dedicamos? Primero, y muy importante, a difundir y promover, impulsar modestamente, en la medida que podemos, la realización de la declaración de voluntades anticipadas, es decir, del testamento vital. Nos parece, tú ahora si quieres nos preguntas más, que eso es algo que es bueno para el 100% de la ciudadanía, sin excepciones, ni de edad, ni de ideología, ni nada, 100%. Luego te explicaré quizás por qué. Segunda cosa a que nos dedicamos. Como te decía antes, nosotros no promovemos que las personas pidan la eutanasia en absoluto. Pero ante los problemas que hay, sí velamos porque aquellos ciudadanos que libremente opten por esa opción se la atienda. Y se la atienda de acuerdo a la ley, cosa que dista mucho de pasar. Podríamos... Y la tercera, porque es dada en nuestro territorio, dada la poca formación e información que la Administración Sanitaria ha dado a sus profesionales, a los que tienen que atender a los ciudadanos en este tema, pues nosotros modestamente intentamos informar y llevarle información a los profesionales. Esas son las 3 líneas de actuación nuestras concretas. ¿Podríamos decir que es una buena ley la española? Me cuesta mucho decir sí. Porque esto es un poco una pequeña dicotomía. Me cambio la pregunta un poco. ¿Dónde empieza a fallar la ley? ¿En la norma o en la aplicación? Bueno, la ley para nosotros
es un avance grandísimo. Entrada, un avance grandísimo. Pero que desde nuestro punto de vista se queda corto. La ley española deja a muchas personas que lo necesitan en una situación, entran casos, los dos supuestos que he dicho, que son muy limitados, en casos muy difíciles, y deja a mucha gente que lo necesita fuera, desde nuestro punto de vista. Deja el concepto ese de elegir libremente mi final, como cuando yo decida de acuerdo a la ley, está fuera de la ley. Eso no se contempla en absoluto. Entonces nosotros queremos una ley, pero está claro que en el contexto donde se desarrolla tenemos la suerte de estar en un país que al menos tenemos esta ley. Por eso me cuesta mucho decir, menos mal que la tenemos, pero ojalá la cambiemos. Exacto. Para ampliarla. Es un poco una pequeña contradicción. Esa sería la respuesta en claro, ¿no? Bueno, como más salida. Más claro. ¿Y qué es lo primero que se le pone cuesta arriba a una persona que ha solicitado la eutanasia? Y exige o pide su cumplimiento. 100% y una respuesta muy clara. Lo que se le pone cuesta arriba es antes de lo que tú has dicho. Cuando lo va a pedir, no lo puede pedir. Hasta ese punto llegamos, pero no hasta ese punto. Es que es cuando se acerca un profesional sanitario, es decir, imaginemos lo más cercano al ciudadano, su médico de familia. Mire usted, doctor, quiero pedir la eutanasia. Bueno, pues no sé, ya veré, me voy a enterar, le diré, yo soy objetor, yo no quiero... Y lo normal es que se levante del despacho, se vaya de la visita del médico sin haberla pedido. Y eso, quiero decirlo claramente, es absolutamente ilegal. No es opinable. Cada uno tendrá libremente su opinión, pero en la ejecución profesional eso es absolutamente ilegal. Tiene la obligación de recoger la solicitud. Después esa solicitud, en función de las circunstancias... Tiene que seguir su curso. Su curso, y a lo mejor ese médico no tiene que llevarlo, el tema, porque es objetor o por la circunstancia que sea. Pero lo que no puede ser es que el ciudadano se vaya sin atender. Y eso es el primer paso. Mira, la ley prevé un periodo máximo del proceso de 45 días. Desde máximo. Que se pide hasta que se ejecuta. Máximo. Andalucía reconoce en su informe de 2024... ya digo, del 25 no tenemos datos todavía, 66 días de media. O sea, insisto, en situaciones, pacientes, personas con un nivel de vulnerabilidad eso, tan vulnerables como esta, ya 21 días más. Reconocido oficialmente por la Junta, es fácil entender que son más. Y gran parte de ese tiempo de retraso está en conceder lo que la ley habla al médico responsable, el médico que se va a hacer cargo del proceso, y después una segunda figura que si a lo mejor entramos luego del médico consultor. Ahí están los cuellos de botella de la ley en Andalucía. Conseguir los médicos que tienen que conducir el proceso. O sea que, digamos que el tiempo promedio estaría entre 30 a 40 días, y tú estás diciendo... No, promedio la Junta ha dicho 66. Sí, pero que por lógica 30 días podría ser un plazo razonable. Si funcionara bien, sí estaríamos entre 20 y 45. Esto es una curiosidad de la ley, porque la ley todos los plazos intermedios los establece como máximo. Entonces, por ejemplo, cuando tú lo pides, si tú eres mi médico, yo voy y te pido, quiero pedir la eutanasia, si tú eres un buen profesional y actúas como debes, me cogerás la solicitud y me dirás en 48 horas máximo, hablo con usted y le digo, le explico qué supone esto, la alternativa que hay para que usted esté informado. Un primer proceso deliberativo. Y la ley habla 48 horas máximo, pero lo puedo hacer en un día. Si el médico dice en vez de 48... Y ya tiene todos los expedientes. Y todos los plazos, menos uno, todos los plazos son así. Por eso, en menos de 20 es necesario un permiso especial, porque no suman los plazos. En más de 45 es que alguien ya ha incumplido plazos por exceso. También te quería preguntar, ¿qué consecuencias reales tiene este retraso para la persona que lo ha pedido, para el paciente? Que muchos han fallecido cuando ya se lo conceden. Como el más brutal el 33,15% de las peticiones de eutanasia en Andalucía mueren durante el proceso. Es verdad que tenemos que reconocer que siempre habrá un porcentaje, porque, insisto, son personas que están en un punto de fragilidad grande. Claro. Pero el 33%,
Hombre, si en vez de 66 días tardamos, no sé, 30. 3 años, pues se morirán más, ¿no? O sea que llegará el momento, o sea, es una cuestión, si bajamos a 45, al plazo máximo legal, se van a morir mucho menos por el camino. O sea que consecuencia como muy directa esa. Segunda consecuencia, los que no mueren ahí, le hemos incrementado de manera absolutamente ilegal su sufrimiento desde los 45 días, que sería asumible por la ley, por el Estado. La norma que hemos puesto nos da ese marco y se comprende que las cosas no se pueden hacer así, ¿no?, de un día para otro. Pero la ley marca 45, vale, yo que lo he pedido no me muero por el camino, pero me tarda 4 meses. O sea, usted me ha tenido 2 meses y medio viviendo en una situación de extrema vulnerabilidad, porque, insisto, son personas que están muy mal y con un sufrimiento total. ¿Podríamos decir en este caso que la burocracia está deshumanizando el proceso? Yo soy funcionario de papeles durante 40 y tantos años y tengo mi opinión sobre la burocracia y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No me gusta. Pero en este caso concreto, hoy por hoy, creo que este proceso tiene más burocracia de la que debe tener. Pero, insisto, te lo he dicho antes, pero quiero que quede muy claro y me atrevo además a pedirle, sobre todo a los médicos que escuchen esta opinión, pedirle ayuda, porque hoy en día el cuello de botella, donde está gran parte de ese retraso por encima de 40, pero muy lejos de todo lo demás, está en la asignación de médicos responsables. El médico que va a llevar el proceso y el médico consultor, los 2 médicos que tienen que llevar. El problema está siendo ahí. Tenemos que decirlo claramente. Después, si eso se regulara un día, a lo mejor tenemos que entrar hay muchas cosas mejorables, como todo en la vida, ¿no? Cualquier cosa que hacemos está suficientemente mal hecha como para mejorarla, ¿no? Es lógico. Pero yo no me iría a eso. Me iría a que no podemos estar 3 semanas para asignarle un médico. Que empiece el proceso. Cuando ya el proceso ya estaba en plazo hasta de estar terminado. Y todavía no se ha admitido en muchos casos. Aproximadamente, aunque estos no sean datos de la Junta de Andalucía, porque no existen, ¿cuántas personas puede haber ahora mismo en este momento que estén en esa situación de espera? Será imposible saberlo. Bueno, verá, una reivindicación de DMD permanente es que se estandaricen los datos. Empezando por el Ministerio y después cada comunidad autónoma, los datos en los informes que están obligados a sacar todos los años, que alguna comunidad, no es el caso de la andaluza, alguna comunidad ni siquiera saca el informe, los datos no son homologables, cada uno está midiendo los plazos y esto como quiere. Yo te he dicho un poco el número antes, que había en Andalucía eran 81. Mira, el total, lo que se llama aquí en Andalucía, lo que se llama expediente, 142 al origen. Si dividimos los 4 años, pues, lo tengo por año también el dato, pero lo tengo por año lo tengo de España, ¿no? Te digo, fueron 173 solicitudes, 173 en 2021, 576 en 22, 766 en 23, 929 en 24. Sí, va creciendo. Y va a crecer un poquito más. No va a ser nunca, insisto, en ningún país. En la revista que te he dado, nuestra, viene una entrevista con el responsable de la Asociación Hermana Nuestra en Canadá, en la zona francófona, y allí que está muy consolidado este derecho, el 7% de las personas mueren con ayuda a morir. O sea, siempre va a ser una cosa minoritaria. Pero fíjate que a mí me gusta decir, el 7% mueren con ayuda a morir. Dicho así, ¿a alguien le parece mal? ¿Le puede parecer mal eso? Que a personas que necesitan. No creo. Pues, además, una pequeña cantidad también, sí. Poca gente. Y cuando se lo han concedido es porque reúne todos los requisitos legales de su país. En España, ¿qué tanto por ciento es actualmente? No, en España es ridículo. Ya, fíjate. Sí, no, claro, no llegamos al 1%, ni de lejos más. Pero también lo entendemos. Verá, eso es nueva, una ley nueva,
que está arrancando, que no es muy conocida. Esto en otros países, bueno, en los Países Bajos está al orden entre 3 y 4%. Sí, ahí es a lo que aspiramos, hasta ahí. Nunca va a haber mayor demanda social. Bueno, nadie adivina el futuro, pero en principio no es previsible. La mayoría de las muertes se producen sin necesidad, afortunadamente en unos casos y trágicamente en otros, sin necesidad de tener que llegar a la eutanasia. Eso será siempre lo normal, lo mayoritario más que lo normal, lo mayoritario. ¿Tú crees que se está utilizando el procedimiento como una forma de disuasión? Y esto es muy engorroso, yo no pido, bueno, cuando esté en condiciones de pedirlo, a lo mejor físicamente. Sí, esa opinión yo yo la he oído, esa opinión, sí. Está previsto, nuestra ley prevé la objeción de conciencia para los profesionales. Es un derecho, personas que por motivos de conciencia piden no participar en esto. De acuerdo. Una lanza, en lo que yo conozco, a favor de los objetores. El dato del informe de 2024, 1.608 médicos en Andalucía, objetores de conciencia. La referencia que tenemos en general es que no son el problema. Porque son personas, normalmente, primero, no son personas que boicoteen el proceso, sino que piensan así y suelen, como me gusta decir a mí, se visten por los pies. Mire usted, yo pienso así, yo no quiero participar en eso. Y es un derecho, y si queremos que respeten nuestro derecho a pedir hay que respetar el suyo también. Efectivamente. Y yo respeto a los 1.608 objetores. A lo que no respeto, a un dato que no es oficial, me lo facilitaron el sábado, un dato de un estudio de una universidad, de un departamento de una universidad, en que el 60% de los médicos de Andalucía no participarían en un proceso eutanásico. Si son 1.608, en Andalucía hay 20 y tantos mil, o sea, son muy pocos. Ese 60%, ¿por qué no participa si no son objetores de conciencia? Por lo que tú preguntabas y Manuel apuntaba. Esto es un marrón, esto ahora más trabajo, ahora viene esto, o yo no estoy de acuerdo. Como yo digo siempre cuando me dirijo a los profesionales, la objeción de conciencia es legal si es de conciencia. Si usted tiene problemas laborales... por conveniencia. Claro. La sobrevenida... De alguna manera, cada uno que se tome la conveniencia como estime oportuno. Pero eso es ilegal. Literalmente ilegal. O sea, si a usted le parece el procedimiento engorroso, muy burocrático, que me va a dar mucho trabajo, eso no le da permiso a usted objetar. Si usted cree que esto está mal, pero usted de moral no le importa, o sea, sus principios morales no están en contra, pero a mí esto no me gusta, esta ley no me gusta. Eso ya lo debate el Parlamento, lo debatió el Parlamento. Eso no es su trabajo. Entonces, el que objeta por otra razón, esa diferencia entre el 60% y los 1.608 son los que le pedimos encarecidamente que ayuden al ciudadano, que insisto, una minoría de ciudadanos que lo necesita. Es mucho trabajo, argumentan algunos. Están, y lo comprendo, la primaria, la sanidad pública, la primaria está como está, y cualquier cosa que le cae es muy mal momento, lo comprendo. ¿Qué siente la gente comprometida de DMD cuando un paciente fallece antes de obtener una resolución? Pues se habrán dado caso. Claro que se lo han dado. Te voy a contestar en positivo. ¿Qué sentimos cuando un paciente se va como él quiere, con la ayuda civilizada que entendemos nosotros? No me voy a tirar, porque con la ayuda legal. Pues una satisfacción increíble. Increíble. Son de los momentos, y mira, me emociona un poco al decirlo, porque son de los momentos más gratificante humanamente que uno puede vivir, porque te das cuenta que estás haciendo lo que la persona quiere, cuando la decisión es, insisto, libre y legal. Meditada. Claro, por eso la libertad está ahí, claro, si una persona que alguien está empujando por otro lado, no, pero eso es ilegal totalmente, y te aseguro que no pasa. ¿Y qué siente la familia? Que también habréis conocido. Claro. Cuando hay de todo. Yo te puedo decir
yo he estado muy cercano a 4 procesos eutanásicos y he tenido la suerte que son familias que lo comprendían, lo aceptaban y estaba bien. Y esa satisfacción que te digo, que tiene DMD, pues más lo tiene el hijo, el padre, que ve cómo su mujer se va en paz, con tranquilidad, como ellas querían, en su casa, en su entorno, después de haberse despedido, después cálidamente, sin... Y deja de sufrir, ¿no? Deja de sufrir. Pero bueno, hay familias que están absolutamente en contra, incluso están dispuestos, ahora mismo está muy de moda porque salió el viernes, creo que fue la resolución del Supremo, veníamos hablándolo en el coche del Supremo sobre uno de los 2 casos que están enconados en Cataluña desde hace más de un año ya, ¿no? Es la familia la que se opone. Bueno, la familia, una persona, la familia, el padre, ¿no? Hay gente para todo, distintos puntos de vista. Sí quiero decir en esto que la ley es muy clara, es taxativa. La eutanasia en España solamente la puede pedir el interesado. Solo el interesado. Mi eutanasia o la pido yo o no la pide nadie. No hay posibilidad ninguna. Eso que decía antes, la pendiente resbaladiza, que alguien venga, pues la ley es una garantía de que eso no va a pasar. Y en el caso de que la persona no tenga sus facultades mentales bien, pues si ha hecho el testamento vital y ahí lo ha pedido, sí, el representante que le haya dicho o su familia, alguien puede iniciar el proceso siempre que haya hecho el testamento vital. Por eso es tan importante este documento. Es que estamos hablando de tantas cosas. Antes de que se nos termine el tiempo, tenemos una hora justa. No quiero que se me olvide preguntaros cómo se hace un testamento vital, dónde hay que ir, cómo se pide, qué documentos hacen falta. Bien. Muy sencillo. Hay que llamar como para pedir cita en el médico de familia. A Salud Responde y decir, mire usted, quiero cita para el testamento vital. Y te van a ofrecer los puntos de registro cercanos, en Jerez tenéis en el hospital, y te van a dar una cita. Entonces, ¿y te manda ya, digamos, un médico especialista en el caso ese? O... No, ahí no te ves médico. Estamos hablando en el testamento vital. Estamos hablando de las últimas voluntades que son... yo lo tengo hecho, ¿no? Lo hice en 2005, la primera vez. Entonces, pues va y tú dices cómo quieres ser tratado. Ese documento, es que es importante distinguir una cosa en la eutanasia y otra en el testamento vital, que se pueden relacionar o no según el paciente, según la persona quiera, pero son 2 cosas distintas. Entonces, en el testamento vital, tú pides la cita y vas al registrador, se llaman así, porque son puntos de registro oficiales de la Junta. Otras comunidades autónomas lo hacen de otra manera, pero aquí son puntos de registro oficiales de la Junta, y allí rellena el documento, lo tengo aquí, del testamento vital. Te explican en qué consiste cada apartado, tú le vas diciendo al registrador, pues yo esto lo quiero así, yo no sé, mis valores vitales son que no quiero presentar sufrimiento físico o psíquico, yo qué sé, pues hidratación con suero por vía intravenosa, pues no quiero que me pongan. Esto siempre estamos hablando en un supuesto, esto se aplica en un supuesto que la persona no puede expresarse. Mientras la persona pueda expresarse, pues... Lo puede decir de viva voz. Claro, no vale esto, es como el testamento de bienes. Mientras tú dices, tú estás vivo, tú vienes, tú haces lo que quieres con él. Cuando ya no puede... Entonces, es simplemente cita en Salud Responde, es sencillo. Va allí, rellena tu testamento y ese documento ya queda registrado, queda en la historia clínica, con lo cual el profesional, si llega un momento y te tiene que atender y quiere ver lo que tú piensas, puede verlo en tu historia clínica. Es muy sencillo pedirlo. Y ya luego el procedimiento, que ya más o menos... El procedimiento es cuando, si tú llega el momento, la mayoría de los testamentos vitales no se van a abrir nunca, porque si la persona muere consciente, no necesita el testamento vital. El testamento vital es para... Mira, hay una frase muy... Yo creo que describe muy bien lo que... Si en algún momento en tu vida hay que tomar decisiones vitales, decisiones sobre tu vida, el testamento vital garantiza que esas decisiones sean las tuyas, ni la de tu familia, ni la de tu médico, ni la de quien quiera. Son las tuyas. Ese es el valor del testamento vital. Si hay que tomar decisiones sobre mi vida, yo he dejado dicho cuáles quiero que sean. Perdona, y ahora tú en ese testamento vital puedes incluir la eutanasia o no incluirla. Yo, por ejemplo, cuando lo hice, que fue muy sencillo, lo hice ya hace unos cuantos de años, que yo lo hice en Cádiz, en el Puerta del Mar,
yo le dije, bueno, ¿me incluye ya la eutanasia? Y me dice, no te la puedo incluir porque la ley todavía no estaba aprobada. Y una vez que se ha aprobado, pues pedí otra vez cita en Salud Responde y ya le incluí la eutanasia, porque si tú no la incluyes, no se puede luego pedir, ¿entiendes? Si ya tus facultades están perdidas, ya no puedes pedirla. Pero es importante en el testamento vital, en la línea que dice Manuela, aquí en este documento a nosotros nos gusta decir que es bueno para toda la ciudadanía. Aquí caben toda la ideología, todos los credos, todas las formas de pensar. A ver, esto defiende y protege a la persona que ante una situación dramática diga, pero mi apego a la vida es máximo y no quiero que bajo ningún concepto que se me empuje fuera y al contrario, se me pongan todos los medios técnicos, todo el apoyo vital necesario hasta que mi cuerpo aguante. Se puede poner aquí. Y desde luego DMD lo promueve. Nuestra postura vital seguramente sea otra, el que dice, bueno, si estoy muy mal, prefiero irme, no ponerme nada para irme. Pero caben todos los extremos. Por eso la importancia, por eso te decía al principio, ¿a qué me preguntaba tú? ¿A qué os dedicáis? Primero, a promover el testamento vital, porque creemos que es bueno para todos. Y déjame decirte una cosa más, porque es bueno, como decimos, para el ciudadano, pero es bueno para su familia. Porque a veces hay que tomar una decisión y saber lo que piensa. Es un alivio. Un alivio muy fuerte en según qué drama, ¿no? Como esto. Pero es que es bueno para el profesional, que también tiene que tomar decisiones y saber lo que piensa el paciente. Ahora lo cedo más, lo cedo menos, aguanto. Pues este hombre quería que le aguantara todo lo que pudiera. Pues ya sé lo que tengo que hacer. Entonces es muy importante tener esa visión del testamento vital, que caben todos, caben la ideología religiosa. Bueno, hablaba con una registradora esta mañana, pues, de que le llegan gente budista, gente pues de todo tipo, que cada uno, todos caben. Este documento consiste en eso. Lo importante es que tú plasmes tu voluntad y tus valores. Bueno, como estábamos hablando geográficamente de cómo está la situación, como las comunidades un poco más avanzadas son Cataluña y el País Vasco, más o menos, ¿no? La Rioja también, ¿no? La Rioja. ¿Cómo está con respecto a Andalucía? Navarra también está. Sí. Navarra es la que, por ejemplo, el testamento vital es la que tiene el porcentaje más. No he traído las grafiquitas que las tenemos, ¿no? Del porcentaje de cada uno. Navarra es la que tiene más. Después un porcentaje también bastante alto, muy alto en relación a nosotros. País Vasco, Cataluña y esto, y nosotros estamos pues para variar en la cola. Con lo de siempre, con Castilla-La Mancha, con Extremadura, nosotros. Oye, ¿es posible? Lo digo sin saber. 0,6 por mil de ciudadanos en Andalucía. 0,6 por mil. Y es posible, no lo sé, se me ocurre, ¿no? En este momento, ¿no? Que un distrito sanitario entero de médicos sea objetor. Es ilegal. Pero lo han ilegal, hecho. Pero pueden serlo, ¿no? ¿Y por qué es ilegal? No, porque la objeción tiene que ser personal. Nunca puede un centro de salud... No digo yo que el centro de salud o el sindicato médico, el que sea, se lo exija. Pero digo que se puede dar las circunstancias, se puede dar... y cómo actuar. Sí, pero el centro tiene que garantizar que esto se va a aplicar y entonces tiene que buscar un médico, tiene que buscarlo. Si no hay en su centro, lo tiene que buscar fuera el director de ese centro donde se haya hecho la solicitud. Antes decía el procedimiento un poco para pedirla. Cuando vas al médico y la pide, si el profesional actúa correctamente, independientemente de que sea objetor o no, si él la asume, pues empieza su trámite y hace su trabajo. Pero si no la asume porque se declara objetor, lo que tiene que hacer es pasárselo a su superior jerárquico, que tiene la obligación... Hasta que llegue al director del hospital, ¿no? Claro. Al que tenga que llegar, pero la administración sanitaria tiene que garantizar esta prestación. Es un derecho del ciudadano y hay una cosa sobre la objeción, desde el máximo respeto, insisto, a los objetores, que se los tengo profundamente, si alguna vez, pero es que es un supuesto teórico tan irreal. No hay tantos objetores, tenemos medios para que sin objetores se cubra, pero si llegara el caso de que todos son objetores, pues un objetor tendrá que hacer la prestación, porque este es un derecho fundamental. ¿Por ley?
Sí, esto es un derecho el derecho del ciudadano hay que dar por encima. Claro, ten en cuenta que estamos hablando, la ley, una de las cosas buenas que tiene la ley española es que se tramita como ley orgánica porque es un derecho fundamental, es un derecho muy potente. Solamente se puede igualar con otro derecho fundamental que desde luego la objeción no lo es. Siendo derechos también, hay muchos derechos, pero hay distintos. Entonces ahí prima, pero esto ya pasó antes, decía Manuela, con el aborto pasó en alguna situación. A la paciente hay que atenderla, porque está ejerciendo un derecho, y la administración sanitaria no puede objetar. Yo como ciudadano tengo derecho. Sí, pero un organismo, una entidad... Claro, pero tendrá que... Pero tiene que cumplir me la tiene ley. que dar servicio. A mí no me cuente, la objeción es su problema. Pero no puede convertirse en el problema del ciudadano, ¿me entiendes? ¿Podríamos decir o no que la Junta de Andalucía está mirando para otro lado o no? Vamos. Hay cosas, sí, no, vamos a ver. Debe estar muy insatisfecho con cómo funciona no solo la eutanasia en Andalucía, sino el testamento vital. Porque he dicho cómo se hace todo esto, pero no hemos puesto en los problemas. Estamos muy insatisfechos con eso. Estamos muy lejos de... ya digo, no nos tenemos que comparar con nadie raro, con la media de España. Estamos muy lejos. Después hay y quiero hacer una mención, porque es de justicia muchas veces hablar bien sobre todo de la gente que ayuda, y por ejemplo el organismo que al final tiene mayor peso sobre esto, que son las comisiones de garantía y evaluación de la eutanasia, que se configuran en cada comunidad autónoma y una, pues en Andalucía funciona desde nuestro punto de vista bastante bien. Pero la administración, desde el momento que te decía antes, que los profesionales, el médico que te tiene que atender si vas a pedirlo, nadie le ha informado ni le ha formado. Usted está, no sé, si no explícitamente, implícitamente boicoteando esto. Y eso, ya somos todos mayores de edad. Eso se hace a conciencia. Tú te equivocas sin querer una vez, pero durante 4 años esto, o sea, que los testamentos vitales, los ciudadanos tengan problemas para conseguir la cita, llamando a Salud Responde porque no hay agenda, eso es su responsabilidad. O sea, si sistemáticamente se va el plazo de la eutanasia por encima del legal, eso es su responsabilidad. A mí me llamó la atención en el informe del Ministerio del año pasado, que concluye diciendo que se está desarrollando el proceso con ciertos niveles de normalidad en toda España. Porque se está desarrollando, pero sin normalidad. No sé si me explico. ¿Podríamos de alguna manera pensar que trapichean con los datos oficiales o son datos oficiales y es claro lo que hay que asumir? ¿Pero qué piensa DMD? Bueno, claramente... Sobre los datos que facilita la Junta. Bueno, sobre lo de la Junta en particular, ¿vale? Porque ya digo que no son homologables de distintas comunidades autónomas y esto, ¿sabe? Porque cada una lo da de su manera y no hay un estándar establecido por el Ministerio que se le lleva pidiendo desde que salió la ley. A ver, en estos datos, ¿por qué llegan a 66 días? Porque hay, como me gusta decir a mí, un cierto juego de trilero, porque en la práctica los plazos son más. ¿Pero qué están contando? Los plazos de la media de aquellos procesos en que la eutanasia se desarrolla, entre comillas, con cierta normalidad. A ver, te explico. Cuando ellos hablan de solicitudes y de expedientes, los expedientes son aquellas solicitudes que llegan a la Comisión General de Garantía y Evaluación de la Eutanasia y que llegan, a partir de que llegan correctos en la forma. Esto es un expediente. Esos son los que están dando 66 días de media. Y los que no, al ciudadano, ¿qué más le da ese proceso interno de usted? Al ciudadano hay que contarle desde el día que presento la solicitud, en cualquier circunstancia. En cierta manera sí es un juego de trilero, ¿no? Hombre, claro, por eso dan los datos, siempre la distinción. Además, la gente no lo entiende. Bueno, a nosotros nos cuesta también entenderlo. Bueno, vamos, nos cuesta entenderlo. A ver, usted está maquillando el dato del retraso en 66 días. Hemos tenido eutanasias con pocos días en Andalucía, con 15, 20 días ha habido casos, pero la media está muy por encima de 66, muy por encima, pero no sabemos cuánto, porque esos datos no lo contabilizan.
Y la última ya, porque ya tenemos el tiempo. ¿Sí? ¿En DMD se sienten escuchados por la Consejería de Salud? Pues tengo que decir que sí. Tengo que decir que sí. Otra cosa es que no hagan caso, pero sí, no, sinceramente, somos una asociación modesta, pequeña, pero tengo que reconocer que siempre tienen la deferencia de escucharnos, nos tratan bien, nosotros nos dejan actuar, no en toda Andalucía es igual, pero en la mayoría de los sitios vamos a los centros de salud, podemos poner mesas informativas, podemos hablar con los profesionales. No tenemos, la asociación está muy lejos, y en la provincia de Cádiz, pero en la mayoría de las provincias andaluzas. Sevilla tiene un hándicap difícil, porque creemos que es por la delegación que tienen, ¿no? La delegada o el delegado que tienen, pero en general no podemos decir que no se nos pregunta. Y nosotros presentamos el análisis del informe de la Junta y se lo presentamos, y nos consta que lo lee porque siempre nos lo contestan. O sea, en ese aspecto informal, sí. A tu respuesta concreta, sí. Bueno, pues José y Manuela, José, muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Y me encanta que hablemos de cosas que no se suelen hablar. Claro. Y bueno, se me han quedado muchas cosas en el aire todavía. Considero que también algunos oyentes quisieran que se profundizara un poquito más en el tema, pero bueno, ya bastante hemos conseguido, porque dar voz a una cosa que está tan callada, sí, tan... Si quiere ofrecer el correo electrónico de DMD Cádiz@derechoamorir.org. Lo pongo en las redes sociales. Vale, pues y cualquier consulta de cualquier persona. Nosotros somos socios, pero atendemos e informamos a toda la ciudadanía. Actuaciones concretas, lógicamente, nada más que con nuestros socios, porque es un tema muy delicado. Pero informamos sin ningún compromiso. Un correo electrónico sobre cualquier duda, sobre cualquier de testamento vital de eutanasia, le vamos a contestar con agilidad y sin ninguna duda, y muy gustoso de ser así, porque es nuestro objetivo, difundir estos derechos. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por haber venido, y nosotros seguiremos la semana que viene. La semana que viene va a venir el presidente del Club Nazaret, que cumple o va a cumplir 60 años de antigüedad. Vamos a cambiar totalmente de tercio el tema del programa de la semana que viene. Entonces, solo sé que no sé nada. Seguimos.